residente de traumatología del Hospital Pena. Después vamos a seguir con el taller de vendaje, el de plantillas y por último el taller de apósitos. Son 15 minutos por cada taller, así que es una hora más y después, bueno, cada uno, si se quieren quedar, se quedan y si no, se van. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer a Gabriela Carro por que me haya podido dar esta oportunidad de poder presentar acá. Yo soy Pablo Di Ludovico, soy residente de ortopedia y traumatología del Hospital Pena de cuarto año y formo parte de la asociación de la IH en la comisión de diabéticos. Hoy vamos a hablar de lo que es descargas en el calzado en pacientes con diabetes. Bueno, hablar más que nada del tipo de lesiones en los pacientes con pie diabético, vamos a hablar de las úlceras, ¿está bien? Y hablamos de un paciente que tiene una polineuropatía y además tiene malos controles de la glucemia. Eso me va a dar un aumento en la presión plantar y estática durante la marcha. Son lesiones que se generan durante la marcha. Vamos a tener alteraciones sensitivas, motoras y autonómicas que tienen que ver con las alteraciones en las piernas nerviosas, y la importancia de disminuir las lesiones en estos pacientes es la reducción de las presiones plantares mediante las descargas. Entonces vamos a hablar de las úlceras, que son las lesiones que más van a prevalecer en este tipo de patologías, y hablar de que son más frecuentes en el antepié, después en el medio pie y por último en el retropié. Se suelen dar a nivel dorsal y plantar, con una distribución similar. Asentan generalmente en los sitios donde hay mayor presión a nivel de la planta del pie. Y saber que esta es una etiología biomecánica, que tiene que ver con la marcha y que el paciente lo que produce es una disminución del flujo, que eso produce una lesión y que el paciente no se da cuenta y termina siendo cada vez más extensa. Vamos a hablar de factores intrínsecos y extrínsecos, que ya los habíamos mencionado antes, la licenciada había comentado los factores intrínsecos y extrínsecos. Más que nada los intrínsecos son los dependientes del paciente. Hablamos de prominencias óseas, de la movilidad limitada, de la deformidad articular, de la carencia o no de un callo. Siempre si tiene un callo vamos a hablar de que hay más predisposición a generar una úlcera. Cirugías previas del pie, y después los factores extrínsecos, que va a depender no tanto de algo propio del paciente, sino de la conducta del paciente. Entonces, si tiene un calzado adecuado, si anda descalzo o no, si tuvo caídas, el nivel de educación del paciente y bueno, y los objetivos que tengamos y el nivel de actividad. Entonces, vamos a clasificarlos según unas categorías del riesgo de generar una úlcera. Entonces, vamos a hablar de la categoría 0. Hablamos de un paciente que solamente tiene diabetes y no tiene pérdida de sensibilidad, ni sensibilidad ni motor. Entonces, un paciente con diabetes solamente vamos a tener que hacerle medidas higiénico-dietéticas, disminuir la cantidad de impulsos constantemente durante la marcha, también aumentar al paciente también decirle que tenga un calzado adecuado y controles de una vez al año. Perdonen, seguimos. Con la categoría 1 hablamos de un paciente diabético que además tiene pérdida de la sensibilidad. Entonces, en este caso, tenemos que hacer controles una vez cada 6 meses
tenemos que tener las mismas medidas higiénico-dietéticas que en el paciente de la categoría 1, y además sumarle la posibilidad de poder tener unas plantillas. En la categoría 2 tenemos un paciente con pérdida de la sensibilidad, que además tiene pérdida motora, deformación y disminución de los pulsos arteriales. Este paciente tiene que tener controles una vez cada 3 meses, tiene que tener las mismas medidas higiénico-dietéticas que los previos, y además usar plantillas, pero que estén a medida. En la categoría número 3 hablamos de pacientes que tienen antecedentes de úlceras o amputaciones, y en este caso tienen que usar las mismas medidas que el anterior, con controles mensuales y además tener calzado rígido. Hacer una distribución aproximadamente, cómo se generan las distintas úlceras en distintos pacientes, y vemos que tiene una distribución mayormente plantar que dorsal, y generalmente se da mucho más a nivel del primer metatarsiano. Como habíamos dicho, que estas úlceras se forman generalmente durante la marcha, y la mayoría de las lesiones aparecen mientras que el paciente camina. El sitio más frecuente donde se da es a nivel de la articulación metatarsofalángea, que tiene que ver con el impulso y con la dorsiflexión que se genera cuando el paciente camina. Entonces ahí es donde más un aumento de la presión plantar vamos a tener. También tener en cuenta que la glicosilación produce una pérdida de la elasticidad a nivel de todo lo que son los músculos, las partes blandas y la sensibilidad, y también me va a aumentar las fuerzas de cizalladura. Vamos a ver unas imágenes de distintas patologías que se pueden observar en los pacientes con pie diabético. Tenemos úlcera a nivel del primer metatarsiano, en la articulación metatarsofalángea, la formación de las callosidades. Después en la imagen superior a la derecha podemos encontrar un pie de Charcot que tiene una deformidad muy típica, y después abajo a la derecha también podemos observar un pie en garra que me produce lesiones más que nada a nivel dorsal. Bueno, entonces cuando vamos a hablar de una cicatrización de la úlcera, es importante saber el tiempo que debería tardar en poder solucionar este tipo de úlcera. Entonces vamos a tener un periodo, que es un periodo máximo, que son 8 semanas. Si nosotros estamos haciendo un tratamiento para una úlcera que en 8 semanas no cura, estamos hablando de un tratamiento que no es efectivo. Entonces vamos a hablar del papel del calzado y la distribución de la carga. Ahí, esto me está tapando un cartel, pero tiene que ver con la carga del paciente cuando camina durante la marcha. En la figura número A tenemos un paciente que tiene una prominencia ósea que choca directamente con el piso. Ese es un paciente descalzo. Entonces, ahí voy a tener un aumento de la presión plantar que no se puede modificar. Entonces, estos son los más propensos a poder tener una lesión por la marcha. En el tipo B tenemos un paciente con un calzado que tiene una distribución similar de unos, en este caso, podríamos ser como unos resortes, que tiene distribución similar en toda la extensión. Entonces, lo que vemos es que puede haber una pequeña deformidad, va a haber un amortiguamiento de todo el pie, pero no es efectivo. Entonces tenemos el tipo C, que es una disminución en lo que es el resorte a nivel de la prominencia ósea. Eso me va a dar mayor deformidad y mayor confort. En el D tenemos un aumento en las lesiones que están sanas, vamos a tener un aumento de los resortes, y en el E tenemos un aumento de los resortes en las zonas sanas y una disminución de los resortes o el almohadillado a nivel de las zonas de la prominencia ósea. Volviendo al tema, vamos a pensar mejor en un calzado más como el E, que puede resguardar más las prominencias óseas, y no tanto como el A, que es una lesión, que la lesión de la prominencia ósea tiene contacto directo con el suelo. Entonces vamos a nombrar algunos de los tipos de calzados que podemos encontrar. El primero es el yeso de contacto total. Tiene indicación exclusiva en pacientes con buena perfusión. ¿Por qué con buena perfusión? Porque es un paciente que lo vamos a dejar aproximadamente durante una semana. Entonces, si tiene problemas en la perfusión o tiene algún problema que pueda generar alguna lesión a nivel infeccioso, es algo que debemos procurar de pensar en otro tipo de medidas.
es bastante exitoso porque tiene una disminución del 91% de la presión plantar y es un cumplimiento asegurado del paciente, porque el paciente va a estar una semana con este calzado, ¿está bien? Y también me va a disminuir todo lo que está relacionado con el tema de la marcha y con la cantidad de pasos. Es un paciente que le es incómodo caminar con este tipo de calzado. Bueno, consiste en realidad, ahí se ve bien, un paciente con una úlcera a nivel de nivel metatarsiano, se coloca un almohadillado a nivel de las lesiones y se talla un yeso completo que incluye la pierna, debajo de la patela, hasta todo el pie. Complicaciones pueden tener abrasiones menores y mayores. Las menores generalmente son eritemas que con el recambio del yeso semanal se van a ir curando. Las abrasiones mayores son poco frecuentes, sean por lesiones, pueden ser por decúbito y pueden generar hasta infecciones. Entonces, en los pacientes que tienen problemas con la perfusión, pueden tener abrasiones mayores, entonces este sería un paciente no digno para este tipo de calzado. Pablo, 5 minutos. Listo. El aumento de las probabilidades de caídas también por el yeso que es incómodo para el paciente. Bueno, algo de plantillas, igual se va a hablar después de las plantillas, saber que como material tenemos el cazote, que es una espuma de polietileno y que permite el automoldeado. Generalmente se utiliza en plantillas que son planas. Y después tenemos las plantillas con moldeados personalizados. Existe una diferencia entre una y otra y tiene que ver con la carga. Entonces, cuando tenemos plantillas, lo que son planas, el aumento de la presión plantar va a ser muchísimo mayor en comparación con las plantillas moldeadas. ¿Está bien? Ahí se ve un gráfico, cómo se compara una y la otra. Y también se redistribuye el tipo de la fuerza. Vamos a tener ahora mayor fuerza a nivel del talón y menos fuerza a nivel de la articulación metatarsofalange. ¿En qué se avanza el tema de las plantillas? Bueno, en esto, en distribuir las fuerzas, en poner la mayor cantidad de fuerzas en los sitios donde tenemos menor presión, también donde no hay prominencia ósea, vamos a distribuir las fuerzas para ahí y a poder aflojar la disminución, el aumento de la presión plantar en los lugares donde son más propensos a tener lesiones. También tiene que ver con el tema de la carga y la deformación. Es importante que cuando yo decida tener una plantilla, tenga una deformación que se acople al paciente. Entonces, pacientes donde tenga mucha carga, la deformación va a ser mucho mayor, y en pacientes que tengan menos carga, la deformación va a ser menor. Otro tipo de calzado, las medias. Saber que tienen que ser de algodón blanco, eso es para el control del paciente, generalmente se producen lesiones que no se hacen evidentes con medias de otro color, elásticas en la pierna, no se debe caer, contención y prevención, disminución de la fricción y buena adherencia al tratamiento. Saber que después de los 3 meses del uso de las medias, esta facilidad que tiene, esto que me propone, se va disminuyendo por el tema del algodón y la pérdida del material. Tipos de calzado, tenemos protector y terapéutico. Protectores generalmente se va a dar para los pacientes que no tienen una úlcera, ¿está bien? Esto es más que nada preventivo, y lo que hace es reducir las presiones del pie por debajo del umbral de la ulceración. El umbral de la ulceración es eso, es qué umbral tengo que tener para que me produzca una úlcera. Y más que nada es adaptar al paciente, siempre dependiendo del tipo de paciente que tengo y la patología, y un uso adecuado de plantillas para la biomecánica. El terapéutico es a un paciente que tenga una úlcera instalada y la idea es aliviar la presión que me produce la úlcera, ¿está bien? Y generalmente se utilizan zapatos rígidos. Podemos modificar la suela, entonces en este caso tenemos dos tipos de suelas de balancín y suela de rodillo. El balancín tiene más que nada una curva y el de rodillo es mucho más empinada. Y la idea de esto en realidad es disminuir lo que es la carga a nivel del antepié, que son los sitios donde más lesiones por úlcera tengo. Otro tipo de calzado que tenemos son las botas tipo Walker, se utilizan más que nada en los pies diabéticos postquirúrgicos en este caso, y en este tipo de pacientes se puede utilizar con compromiso isquémico o osteomielitis, a diferencia del yeso. ¿Está bien? Porque este paciente lo puede ir retirando el yeso, la bota, y puedo ver si tiene una lesión que puede ir avanzando o no. Y se utiliza suelas rígidas, hay un tipo de suelas que son las tipo rocker,
que también me hace que me descargue a nivel anterior, tengo una descarga mucho menor. Otra que es la Pro, que es más que nada para los pacientes con pie de Charcot, entonces se hace un moldeado previo, se hace para un tipo de patología específica. Y por último tenemos las sandalias, ¿no? Las sandalias tienen un velcro superior, entonces lo que me podría ayudar a este paciente es que pueda ser recambiable diariamente. Puedo tener pacientes que tienen con polineuropatías y con lesiones infecciosas, las puedo seguir revisando diariamente. Generalmente se puede acoplar a una suela rígida y se puede utilizar con plantillas de descarga en su interior, que puede ser descarga anterior o descarga posterior. Muchas gracias. Gracias, Pablo.